honor intervenir hoy aquí en la escuela del Partido Comunista de Extremadura. No está Rogelio, le mando un abrazo de camarada. Yo voy a intervenir en corto y por derecho, metafóricamente, yendo al fondo de la cuestión sin mucho aditivo. Y creo que lo primero que habría que caracterizar es una derrota. La derrota de la izquierda. Derrotado, pero no vencido. La derrota de la izquierda en un momento en que simultáneamente en toda Europa crece la ultraderecha, que todavía no nos hemos atrevido a llamarla neofascismo, y decrece o desaparece la izquierda transformadora, que antes llamábamos revolucionaria. Hay mayoría absoluta prevista en las encuestas en Francia e Italia para la ultraderecha, para el neofascismo. Y en el resto de los sitios hemos disminuido a niveles marginales, incluso en Portugal y España, donde nos mantenemos como única referencia, único foco de atención de la izquierda transformadora europea, estamos como estamos. A eso me voy a referir un poco ahora, hablando, diagnosticando en qué consiste la derrota y dando una alternativa que yo pienso, pero no solo yo, el Congreso del Partido Comunista de España, el 20 Congreso. Aunque hay que tener mucho cuidado con los 20 congresos, ahora hablaré de algunos de ellos. Pero cuando yo caracterice aquí la derrota y hable de las cosas que afectan a la transición, por ejemplo, a la Constitución, por ejemplo, al 15M, por ejemplo, parecerá que yo soy un disidente. Y no es exactamente así. Lo que sí me gustaría distinguir entre lo que aprobamos en los congresos y lo que después ejecutamos. Como si los congresos los ganaran los románticos, pero los aplicaran los realistas, los notarios. Yo me voy a referir a los congresos, a las aprobaciones estructurales, estratégicas, de fondo, que marcan nuestra naturaleza política y naturalmente empujando en la dirección de que eso se vaya aplicando. Y para que conste que no voy a decir las cosas en el aire, traigo mi intervención por escrito y se la voy a dejar aquí al responsable de política de formación. Es una ponencia por escrito en forma de novela, o de autoficción, mejor dicho, o de memoria falsa y verdadera a la vez. Quizás siguiendo aquello que en un momento determinado dijo Carlos Marx, que yo no me voy a comparar a nadie, claro está, cuando dijo que él había aprendido en aquella época mucha más economía en los libros de Balzac, en las novelas de Balzac, que en todos los economistas de la época. Se refería a que la novela, quiera o no el autor, a través de la vida de los personajes, reproduce indefectiblemente, imparablemente, las relaciones sociales de producción. Relaciones sociales de producción que tapa la ideología dominante, que siempre es la ideología de la clase dominante, pero que no puede tapar nunca una novela, aunque sea de un autor fascista. No puede tapar la relación entre sus personajes y las relaciones sociales de producción, la matriz de la forma de funcionar, de la forma de producir, de la forma de vivir, de la forma de sentir, como ideología que te controla, pero que tú crees controlar. Es un inconsciente ideológico que te controla desde los intereses de la ideología dominante. Las características de una derrota donde se han situado hoy las cosas, o desde un tiempo a esta parte, no voy a hablar de la rabiosa actualidad, de los últimos minutos, de los últimos titulares. Voy a hablar de la complejidad de una coyuntura en sentido leninista, un todo complejo, articulado, que es largo y es complejo y se articula en el tiempo y en el espacio de manera amplia. ¿A qué derrota me refiero? Por ejemplo, me refiero a una anécdota de D'Alema que a veces he contado. D'Alema, en un momento determinado, una vez disuelto el Partido Comunista Italiano, que eso fue, ahora no hay comunistas en Italia, los que se presentan obtienen el 1 o el 1,5%. Discute con Berlusconi en un debate televisivo, D'Alema, que era entonces secretario general, sustituyó a Huguetto del Partido Democrático de la Izquierda. Perdió D'Alema después, al final, a pesar de cambiarse la camisa, la chaqueta y la camiseta.
Y en ese debate no aparecían los términos de una diferencia real entre Berlusconi y D'Alema. Fijaros lo que era modernizarse. Y en un momento determinado, viendo cómo iban las cosas en el debate, un asesor le grita por detrás a D'Alema: D'Alema, dile algo de izquierda. Que esa normalización conducía a lo que el otro día decían en la cadena SER. No ha habido ministros comunistas, o sí ha habido ministros comunistas, pero eran centristas, al invento del centro comunismo por la cadena SER. Otro hecho que yo suelo contar también: Tsipras, Alexis Tsipras, Grecia. Hay que ver la película de esta que se ha hecho ahora, de, ¿cómo se llama? De Costa Gabra. Comportarse como adulto. En un momento determinado, Tsipras dice que no aceptan las condiciones de la Unión Europea, el pago de la deuda y los recortes, etc. No lo acepta y se enfrenta a la Unión Europea. No solo se enfrenta a la Unión Europea, sino que convoca un referéndum para que la gente no acepte las determinaciones de los memorándum de la Unión Europea, y gana el referéndum. Y cuenta Varoufakis, acto seguido traiciona el referéndum y Tsipras acepta las condiciones de la Unión Europea y actualmente está haciendo su política en algo que en este texto yo he llamado el callejón de las migajas, el margen que nos deja el sistema financiero, el sistema económico y la Unión Europea para hacer política. Un margen estrechísimo, estrechísimo, que a veces no nos permite tener autonomía, soberanía económica. Bien, este es otro caso de la derrota de la izquierda, en este caso en Grecia. En ese momento del debate de qué es la izquierda, que se genera a partir de 1982, con el liderazgo de esa reconversión que en nombre de la izquierda hizo Felipe González, le preguntaron a José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la autonomía andaluza, por el PSOE: señor Borbolla, ¿qué es para usted el socialismo? Y Borbolla respondió: el socialismo es hacer cositas. Esas cositas son, en definitiva, las que van marcando las posibilidades que nos dejan a la hora de hacer política en el sistema financiero y económico que ha marcado singularmente en Europa el neoliberalismo a partir fundamentalmente de las gobernaciones de Thatcher y de Ronald Reagan. Porque estos son los ejemplos. Estos son los ejemplos. Y estas son también las angustias que pasamos nosotros en España, en Italia, en Bélgica, en Holanda. Por ejemplo, si leéis el libro que han hecho a través de un diálogo largo Pablo Iglesias y Enrique Juliana, cuando llega la hora de hablar del gobierno y de qué haría un gobierno con nosotros dentro, aunque en este caso fundamentalmente habla de Podemos, viene a decir que el terreno propio de ese gobierno, para que tuviera espacio, para que tuviera oxígeno, habría que pactarlo con la Unión Europea, porque marca un pasillo austericida, demasiado austero, y eso hay que ampliarlo. Pues en la última entrevista de Alberto Garzón, que ojalá sea ministro pronto, en el periódico El Diario, nos viene a decir eso. Hace falta otra política económica. Hay que cambiar el sistema fiscal. Hay que hacer que el sistema público, el dinero público, se emplee en la creación de empleo. Hay que cambiar la política de gasto. Dice, pero eso hay que negociarlo antes con la Unión Europea. Hay que ampliar el pasillo a la hora de poder hacer cosas o cositas en el próximo periodo. Y eso lo sabemos todos, y eso lo sabe Sánchez. Y lo sabe Sánchez demasiado bien porque nos ha puesto ahí a la señora Calviño como guardesa del callejón de las cositas, como guardesa de los términos en los que se puede hacer política a partir de ahora en la escala de lo económico y lo financiero en España. Pero claro, estos son los términos anecdóticos, superficiales, son variantes de superficie de lo que pasa en el fondo, en la estructura de fondo. Y es lo que viene pasando desde la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se hace un acuerdo socialdemócrata en torno a las teorías de Keynes y en torno a la política de expansiva, ¿no? Ven, más salarios, ¿de acuerdo? El
que tiene más salario compra más, al comprar más se produce más, y al producir más pues se crea más empleo. Y fundamentalmente a nivel ideológico otra cosa, podemos ser el dique de contención del comunismo. Fundamentalmente el estado del bienestar se establece frente al auge que puede tener la querencia obrera a la intervención del Estado en la Unión Soviética. Para eso se establece el estado del bienestar y el dique de contención del comunismo. Y cuando ellos piensan que la Unión Soviética está débil o va a caer, o han hecho lo posible por caer, montando a los generales y generalitos todo lo que han podido, pues cuando ellos dicen que el estado del bienestar se acabó fuera, en el momento en que algunos pasan de la socialdemocracia al socialliberalismo. Por cierto, que estos inmigrantes que ahora nos acogemos, fundamentalmente los que provienen de África, que son la mayoría, provienen con mucha fuerza, pero vienen a lo suyo. Nosotros hemos montado el estado del bienestar, la política de gasto europea, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre las materias primas africanas, sobre el expolio europeo de África, que todavía continúa, aunque otros países están participando también. Y sobre ese expolio hemos montado la política de gasto y la política social en Europa desde los años 45 a esta parte. Y ahora vienen los inmigrantes y los vemos como algo extraño y como algo que hay que despedir, hay que contener. Y los llamamos refugiados sin que nadie les dé refugio, las cosas del lenguaje, ¿no? En esos términos estamos actuando, por eso hay que caracterizar la derrota para hacerle frente. Y en los términos de la posmodernidad, que es la ideología exacta que corresponde al capitalismo tardío, una posmodernidad que se centra en un presente rabioso, presente sin memoria, y ese presente fundamentalmente hegemonizado por el mercado, todo el mercado, espacio, tiempo, carne y obra, y todo lo demás deja de desaparecer. Las grandes épicas, los relatos, las clases, la memoria y el futuro, el porvenir, todo desaparece en la rabiosa actualidad. Y dentro de la rabiosa actualidad constantemente ocurren cosas. En estos momentos, en un año ocurre lo que antes podía ocurrir en 20 o 30 años, y no estamos valorando el paso de las cosas, cómo se producen, cómo nos deslizamos a una política de docilidad, a una política de... Lo voy a nombrar para después nombrar cosas que ocurren al contrario. La política del no se puede. Del no se puede. Ahí nos están conduciendo. No se puede salir del callejón. No se puede hacer tal cosa porque Europa entonces no te manda dinero para pagar a los funcionarios. No se puede hacer tal cosa porque antes el placer para el gobierno lo daban los Estados Unidos y ahora lo dan los empresarios que colocan como colocan, que ya no hay empleo, lo que hay es el reparto del tiempo de trabajo entre gente que se coloca. Y ocurren cositas en ese presente que a veces no valoramos. Voy a poner un solo ejemplo, aunque después pondré alguno más. Las reformas laborales. Primeros titulares, de hace muy poco. Derogación de las reformas laborales, con ese final. Los andaluces ya sabéis que como los extremeños no pronunciamos la S final. Segundo titular, derogación de la reforma laboral, singular, se refiere a la de 2012. Tercer titular, reforma de los aspectos más dañinos de la reforma laboral. Cuarto titular, no se trata de tocar las reformas laborales, incluso algunos de los partidos que nos juntamos lo lleva en su programa del abril, de las elecciones de abril, se trata de hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, de la propuesta de Sánchez. Y último titular, lo da la señora Nadia Calviño, la guardesa del callejón de las cositas, quien ha dicho que esté mal regulado el empleo y el despido, quien ha dicho que esté poco pagado el despido. Eso está bien regulado en las reformas laborales y no hay que tocarlo. Ese es el último titular. Y nos deslizamos tranquilamente, nosotros y los sindicatos, y no vemos que en muy poco tiempo hemos pasado de propuestas fuertes, de ideología fuerte, o relativamente fuerte, una derogación de una reforma laboral, a propuestas absolutamente que conducen otra vez al principio, a la nada, ¿no? Conducen a algo que no sabemos en qué va a quedar con respecto a la reforma laboral. En un momento determinado se dice fuera el estado del bienestar, Tratado de Washington, liberalizar, vender todo lo público, evitar la política en los organismos inferiores y también evitar, si se puede, la política en los parlamentos.
Parlamento. La globalización financiera, la determinación de la política desde el sector financiero y desde la economía. Fuera la política, fuera el estado del bienestar, fundamentalmente privatizar enseñanza y salud, y esto empieza a extenderse. Ronald Reagan les dice a la gente en Norteamérica: vais a ver una ciudad muy iluminada, muy bonita, y no vais a pagar nada. Inmediatamente, claro, los pobres pierden la salud y la enseñanza y pierden los servicios sociales. O lo que aquí dice la Margaret Thatcher: no hay discurso alternativo. Fuera, que no venga nadie a decir que hay una alternancia, una posibilidad distinta, otra cosa, no hay otra edad, no existe otra cosa. Discurso único, y derrota y machaca a los sindicatos tal como lo hace, que se parece mucho a lo que hizo Felipe González a partir de la huelga general de 1988, cuando dijo aquello frente a los sindicatos: quien me echa un pulso lo pierde. Y a partir de ahí empiezan a perder su naturaleza los sindicatos españoles, su naturaleza sociopolítica, terminando con el desnombramiento, digamos finalmente, de Martín Camacho de la presidencia de la Comisión Obrera en ese momento. Bien. Y empieza en España eso de manera específica. No hay casos. El caso francés, el caso griego, el caso belga, el caso inglés, con la Thatcher, y el caso español, donde se trenzan dos transiciones. Sigo caracterizando la derrota. La transición posfranquista, creíamos que habíamos superado el franquismo. Ayer vimos en Villanueva de la Serena que no hemos superado el franquismo, o por lo menos que hay un neofranquismo incipiente con mucha fuerza, que incluso ha entrado ya en los barrios y en los pueblos pobres en la última votación. Ojo al manojo. Y después hay otra transición que se viene realizando a partir de 1982-83 con el ascenso al poder por mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español, que es la transición neoliberal. Es la adaptación neoliberal, empezamos con la modernización, reconversión, cosas por el estilo. Aquí se trenzan las dos y aparece una situación en que los sindicatos se gubernamentalizan, el socialismo se hace directamente socialliberal y líder europeo del socialliberalismo, con Felipe González a la cabeza, y la política se sindicaliza. Son cositas, son tablas de cosas que tú reivindicas frente al poder, pero no estás reivindicando lo que antes comportaba una auténtica política. Tú antes, ante una política determinada, que es un modo de vivir determinado, que es una forma de gobierno, una forma de Estado y una forma de sociedad, luchaba, Dolores ayer lo decíamos en Villanueva, desde un imaginario alternativo. Otro modelo de gobierno, otro modelo de Estado, otro modelo de sociedad. Y hablábamos incluso del socialismo. Ahora no, ahora es simplemente una reivindicación de cositas muy sindicalizadas, y aparece a partir del triunfo absoluto del neoliberalismo y de un modelo de transición española de la que nos hemos hecho a veces patriotas los comunistas, pero que empezamos a criticar a partir del 15 Congreso, crítica que hemos hecho en los congresos, que después no ha servido como alimento capilar de los militantes. Seguimos pensando incluso, ya menos, pero todavía bien, no de la transición, sino del discurso hegemónico con respecto a la transición. El discurso hegemónico con respecto a la transición fue que 7 sabios, casi magos, se reunieron en torno a una mesa e hicieron una transición ejemplar, que no hubo ni una sola víctima. Decía el otro día la insigne cordobesa doña Carmen Calvo Alazazón, vicepresidenta del gobierno en precario, como se llama ahora, en funciones. Dijo que no había habido ni una sola víctima en la transición. Y 800 muertos que hubo, vamos a quitar los detalles, 600 muertos que hubo. Esos no murieron. Los abogados de Atocha estaban allí, pillaron un resfriado y se murieron todos. O sea que hay un discurso hegemónico de la transición que hemos exportado a todo el mundo, con una pieza jurídico-política fundamental que es la Constitución del 78, y no funciona, ya empieza a funcionar, porque en términos de feminismo, pero también de memoria y república, estamos avanzando. Por ahí ataca
pues hay un discurso no hegemónico de la transición de enorme importancia. Y sí coincidíamos con las fuerzas ultraizquierdistas del PC, excepto en la depuración de los cuerpos y fuerzas del aparato del Estado. Ahí no coincidíamos, que tenía razón ellos, por cierto. En el resto sí coincidíamos y luchábamos y dábamos la batalla en los sindicatos y en el partido. Y eso influyó de manera tremenda, directa, como relación entre causa y efecto con la Constitución que se logró aprobar en 1978, que era buena. Era buena. La lástima es que ya no existe. Era buena. Era una Constitución socialdemócrata que merecía una lectura como mínimo socialdemócrata, con artículos muy importantes que constantemente recordaba Julián Guita. No decía todo el poder a los soviets, pero decía todo en la riqueza a lo público y cosas por el estilo, que un día que lo repitió Garzón este artículo, le llamaron bolivariano, uno que era hijo de Fidel Castro, y dijo, no, este es el artículo 128, creo que es, de la Constitución española, era una Constitución buena. ¿Qué pasó con la Constitución? Lo mismo que con la transición. Triunfó un discurso hegemónico, una lectura hegemónica de la transición, que a partir de 1982-83 empezó a ser agudamente neoliberal. Y hoy, cuando atacamos el entierro de su excremencia, el criminalísimo, y sacamos el cadáver de allí, y cosas por el estilo, ¿quién sale a defender los valores de la transición? El abad de Cuelgamuro y el presidente de la Fundación Franco han salido a defender los valores de la transición, los valores de la lectura hegemónica, de la lectura posfranquista, pospolítica de la reforma, de la transición española en 1978, que estuvo bien, no voy a entrar, que la Constitución era buena, de acuerdo, yo no voy a entrar. Pero ¿por qué no existe ya la Constitución? ¿Por qué el régimen entra en crisis? ¿Por qué nosotros no hemos tirado a fondo de cara a la transformación a través de una crisis profunda del régimen del 78? Es otra de las preguntas, ¿no?, que hay que hacer en esta caracterización que hago. No existe en la Constitución del 78, por ejemplo, desde Maastricht. Maastricht absorbe, imanta, quita toda la soberanía a la Constitución española. Ya no hay soberanía. Y esa era una Constitución que te daba la soberanía suficiente para hacer una política económica y financiera adecuada a los intereses de la gente española. Ya no se puede hacer. Tienes que ir a Maastricht, a Edimburgo, a Estrasburgo, a Bruselas, a decir, ¿hay dinero para esto? ¿Cómo llevo lo del déficit? ¿Cómo llevo lo del techo del gasto? Y te dicen, mire usted no tiene soberanía. Si hace usted esto, las consecuencias son muy duras. Los hombres de negro allí, usted no podrá pagar a los funcionarios el próximo verano y vamos a ver lo que pasa en España porque usted se sale y fuera de la Unión Europea hace muchísimo frío. Fuera del imperialismo europeo hace muchísimo frío. Además, usted lo que tiene que hacer es reformar el artículo 135 de la Constitución, señor Zapatero. Y Zapatero dice, hombre, ese Zapatero que se tragó en 2010 los recortes más profundos que se puede tragar ningún dirigente sin convocar referéndum. Y se los tragó aquí de pie en la tribuna diciendo, vamos a aceptar todos estos recortes, porque me lo han dictado. Me lo han dictado. Esos mismos que le dictaron por teléfono, reforma usted el 135 de la Constitución. Y Zapatero llamó a Rajoy, oye, que hay que reformar el 135. Y Rajoy le dijo, bienvenido al club, claro, bienvenido al club. El 135, quien mejor lo define es la señora de Cospedal, cuando en un momento dice, hay gente en España que prefiere antes pagar al banco que comer. Le dijeron a Cospedal, ¿qué dice? ¿Qué exageración? Y lo matizó, pero lo había dicho, y es eso. Hay que pagar la deuda, le han dicho ahora al gobierno español en funciones. Estamos al 100% del Producto Interno Bruto, 1 billón, centenares de miles de millones arriba abajo, que son los de hay que pagar la deuda, y por lo tanto todo lo que sobre va ahí. Y reformen ustedes las pensiones, hombre, que no pueden ustedes con esas pensiones seguir adelante. Y además están los bancos intentando meter cucharas del sector privado en las pensiones. Bueno, después de Maastricht, que rompe la soberanía, que la absorbe, la diluye. Después de la entrada del 135,
donde no hay gasto social que se pueda hacer si antes no has pagado los deudas financieros. Ahí vienen los recortes y viene todo. Y después de, por ejemplo, los incumplimientos que se han hecho, alguien hablaba de ello, no se ha cumplido para nada la Constitución española. Está virgen y Marte, solo se ha cumplido, por eso somos más que nada, más que una estructura democrática, somos una democracia parlamentaria de corte monárquico, se ha cumplido lo de la estabilidad de la monarquía, nada más. Pero además es que ha figurado otro término más sobre los anteriores para poder aquí aseverar que no existe la Constitución del 78, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Leer el artículo 155. Cuando lo hicimos, yo no era ponente, aunque asistieron a una reunión con Soletura y con Fraga, y Fraga era uno de los que, porque estaba preparando su candidatura para Galicia, quería ser nacionalista gallego y quitarse todos los estigmas y los asesinatos de su pasado, entre ellos el de Grimao. Decían, vamos a hacer un artículo 155 que se llama coacción federal o coerción federal para que no se pueda aplicar, para que no se deba aplicar. Léelo. Es un artículo 155 que se hizo para no aplicarlo, y se ha aplicado, sin una ley orgánica que prevea su aplicación, su marco de aplicación. Se ha aplicado por las buenas, por las bravas, tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español. Un Partido Popular que cuando por fin aprobamos un estatuto en Cataluña, y lo aprueba el pueblo en 2006, 2007, que también se aprobó la reforma del Estatuto Andaluz, pues entra con un tribunal constitucional amañado el señor Rajoy y se carga un estatuto aprobado por el Congreso, aprobado por el Senado y aprobado en referéndum nacional en Cataluña. Y se lo carga, se carga el estatuto, de un plumazo, de un golletazo jurídico. Pero no solo se carga el estatuto. Cuando nosotros hicimos la reforma simultánea del Estatuto Andaluz, diciendo aquello de que no seremos menos que nadie, más que nadie, pero tampoco menos que nadie, íbamos copiando artículo por artículo los artículos fuertes que metían los catalanes en el Estatuto catalán. Muchos de los artículos, 7 u 8 en concreto, de lo que se cargó el Tribunal Constitucional frente al Estatuto catalán, están hoy vigentes en el Estatuto andaluz. Y se lo han dicho la Fiscalía, se lo han dicho los abogados del Estado. Pero cuando el Estado entra a mandar y a romper, no hay Estado de Derecho que valga, que sirva. Están hoy vigentes en el Estatuto andaluz de Andalucía 7 u 8 de los artículos que se cargó el Tribunal Constitucional con respecto al Estatuto catalán. Bien, pues esas fueron las transiciones que hubo, pero no todo es eterno y el régimen empezó a tener problemas. El régimen del 78, no lo decimos para compararlo con el régimen franquista. El régimen democrático, lo ha dicho ahora incluso Aznar, que antes se quejaba de que utilizáramos el término régimen. Ha dicho, que vienen por el régimen del 78 los comunistas y otros. Los centrocomunistas, diría la cadena SER. Pues bien, en este momento nos encontramos con que el régimen entra en crisis. Hay mucha gente que no cree al régimen. De pronto, me voy a parar un segundo. Y nosotros estábamos en aquel momento algo desesperados, un poco desnortados. Nos derrotamos con la caída del muro de Berlín. A los 3 días Oqueto dijo que había que cambiar la estructura comunista del Partido Comunista Italiano. A los 3 días de la caída del muro de Berlín. Disolvieron el Partido Comunista Italiano en 1991 en Rímini, en el 20 Congreso de Rímini. El mismo 20 Congreso que Khrushchev denunció el estalinismo, pero no hizo nada por cambiar las cosas. Y el 20 Congreso que nosotros hemos aprobado hace poco y que está por ejecutar. Lo hizo un dirigente, por lo tanto es autocrítico lo que digo. Y en ese sentido, en un momento determinado, muerto Marcelino Camacho, incluso físicamente, Julián Guita deja de ser, mucho antes, el candidato, y está Gerardo, no Lanzallamas, de coordinador general. Pues había
destruido en gran parte nuestra capacidad de esperanza. ¿Pero qué ocurre? Porque la sociedad, como diría Lenin, tiene brotes verdes, la teoría es gris y la sociedad es verde, y en un momento determinado te sorprende. En mayo del 2011 salen miles y miles y miles de personas autoconvocadas a la calle, una cosa que llama 15M. Era una izquierda sumergida, un sujeto histórico que no habíamos previsto. A mí me pilla en Granada y me dice, hay una autoconvocatoria de los chavales, de gente que se va a ver ahí, creo que era en la Fuente de la Batalla o en el Triunfo. Bueno, yo dije, pues seremos los 100 de siempre, nos vamos allá, nos vemos y nos saludamos. Aparecieron 15, 20.000 personas, vamos a una cosa, pero en toda España igual. De pronto, claro, aquello era una llamada, ¿no? Y tenía el programa. Frente al no se puede del callejón de las migajas, sí se puede. Sí se puede. Yo hablaba del grito del siglo XXI, sí se puede. En el entierro de Fidel Castro se oyó sí se puede cuando intervenía Raúl Castro. Y cada vez que en Cuba se habla de que se ha hecho una revolución a 100 millas del imperio, se oye sí se puede en Cuba. El sí se puede no es cualquier cosa, es romper el callejón de las cositas, y es romper las normas que te va marcando el sistema financiero y la normalidad establecida por el sistema, ¿no? Y surge el 15M. Yo no voy a mitificar el 15M. El 15M es una cosa que surge ahí, que está ahí y que existió. Quizá algunos tuvieron la misma reacción que cuando el Mayo francés, son niños del papá, ya se disolvió el amor. Pero bueno, ¿qué pasó a partir del 15M? Doy un salto. Nos presentamos en unas elecciones, Podemos por un lado y nosotros por otro, no nos hayamos entendido. Podemos tuvo 5 millones de votos y nosotros 900.000. Eso era el 15M, ¿eh? 5 millones de votos. A quien dice es un sujeto nuevo que está ahí que queremos representar, y nosotros que decimos no vamos a ir en candidatura europea ni nada, nosotros por vuestra parte. Esto es más complejo, ¿no? 900.000 votos y después nos juntamos. Pero algo significaba el 15M cuando en un momento determinado tenemos 650.000 votos más entre Podemos y nosotros que el Partido Socialista Obrero Español. En ese momento tembló el sistema. En ese momento tembló el sistema. Y nosotros, que tantísimas veces hemos convertido las derrotas en victorias, no supimos entender que aquello era una gran victoria. No supimos convertir aquella victoria en un momento muy determinado de transición entre el régimen de 78 y un proceso distinto que cambiara las cosas y cambiara la forma de vivir en España. Por lo tanto, no he teorizado 15M, pero sí he hablado de las consecuencias. 5 millones de votos, no 900.000. Y es ahora el sistema cuando ha respondido, cuando está respondiendo con la recuperación del bipartidismo, lentamente, pero que parece inexorablemente, y lanzando a los perros cabreados del capitalismo, como son siempre los fascistas, de Vox. Ahora es cuando ha respondido el sistema de aquel 15M del año 2011 y seguirá respondiendo. Seguirá respondiendo en un momento muy determinado porque quizás se ha hablado aquí del caso portugués, se ha hablado aquí de que había otra fórmula. Yo voy a acatar lo que se ha dicho, sobre todo públicamente, pero a la hora de reflexionar, amigos, aquí no hay familiares. Había otra forma que la del gobierno, porque es un gobierno sin programa y es un gobierno en unas condiciones de la Unión Europea y del sistema financiero muy especiales. Vamos a ver si se puede emplear el callejón de las cositas o no. Pero parece que lo primero que hay que hacer es recortar 7.000 millones de euros a partir de enero. Lo primero. Bien, había otra posibilidad que era una fórmula portuguesa o parecida, un acuerdo parlamentario, un acuerdo programático, a partir del cual pues gobernara el PSOE en minoría, que es lo que quería el PSOE también, y nosotros controlaríamos la cosa desde el grupo parlamentario con la gente que pudiera ser y sobre todo pensando en la situación que vivimos y en la necesidad de seguir existiendo. Como fuerza de izquierdas que lucha en la calle y que sigue existiendo en la calle. No ha sido así. Yo digo lo mismo que dije cuando el caso de Diego Valdera. Yo no estoy de acuerdo
no voy a dar una batalla externa, y si hay que hundirse todos, yo no me voy a salvar, no tengo salvavidas, yo me hundiré con vosotros, pero yo voy a decir lo que pienso, Y es lo que estoy haciendo sin generar demasiado problema, porque hay muchísima gente que también lo piensa y nadie va a dar problema. Nadie va a dar problema. Hay pasividad, hay silencio, solo han votado un 31%, y hay gente que en la espera que se va a producir en los próximos 8 o 10 meses, pues va a ver por dónde van las cosas y si es verdad que no hay posibilidad de ensanchar, ni aunque sea con los codos dando codazos, ese callejón de las cositas que te marca la Unión Europea, el sistema financiero y la crisis. Llámala desaceleración, llámala enfriamiento, llámala como quieras. Entonces, el problema es, sí, es verdad, 5 millones por un lado, 900.000 millones por otro, y ahora estamos en 3 millones de votos. Han desaparecido 3 millones de votos, han ido desapareciendo. Han ido desapareciendo sin haberse creado dos cosas, una estructura organizativa fuerte y un programa que hubiera ido abriendo hegemonía de cara a una alternativa posible, aunque estuviera fuera del callejón de las cositas, ¿no? Un poco como si se estuviera pasando del sí se puede, con la tilde en la i, al sí se puede, sin acento en la i condicional. Un poco lo que dijo Errejón el otro día, que programa para qué lo quiero yo. Yo voy a entrar en el gobierno, lo dijo en la campaña electoral, después ya sabéis lo que se ha comido, y dentro del gobierno ya veremos lo que se puede hacer. O sea, ya es una solución desde el hiperliderazgo, sin organización y sin programa. Y me paro aquí para hablar de esos pasos del hiperliderazgo a la unidad popular. Nosotros hemos aprobado la unidad popular, pero el planteamiento que se está haciendo con nuestra fuerza, con la fuerza que tenemos, todavía es débil, aunque se abre paso en ciertos aspectos. Quizá en ese sentido tendremos que ser rigurosos y no confundir procesos de confluencias con unidad popular. Las confluencias son acuerdos, yo lo sé por lo que se ha hecho en Andalucía, adelante Andalucía, acuerdos que se hacen con respecto a la candidatura, ni siquiera con respecto al programa. En muchos de los acuerdos para los ayuntamientos andaluces que hemos hecho en las llamadas confluencias, que allí se llaman Adelante Andalucía, incluso han consignado que no tenemos por qué coincidir en los votos en las reuniones plenarias del ayuntamiento. O sea que no es una cosa organizativa de abajo arriba que va elaborando una fuerza, un sujeto distinto que marque la posibilidad de una hegemonía alternativa de cambio. Por lo tanto, sí, hay que hacer también esa confluencia a nivel electoral, a nivel de candidatura, pero después hay que hacerla también a nivel organizativo, porque no basta con que concibamos la idea de que alguien, por mucha habilidad, por mucha fuerza que tenga, no necesite ningún intermediario entre él, su propia voz personal, su hipervoz personal y el resto de la gente, de los votantes, de 6 millones a 3 millones, como si no hubiera ningún intermediario, no necesitara ningún intermediario. Sale por la mañana, habla en los platós, habla ante los medios de comunicación y ya todo el mundo ha creado la hegemonía para que sigamos adelante creando revolución, creando cambios o creando alternativas sociales diferentes. Y eso no es posible. Por eso yo creo que habría que operar un cambio en el terreno de juego. El terreno de juego no son los medios de comunicación, que hay que utilizarlos a fondo, pero que no nos cambien, primero no nos cambien la estructura. Hay mucha más gente ahora en los partidos dedicada a los medios de comunicación que dedicada a organización, por ejemplo. Y que no nos creen la posibilidad de que en el terreno de juego del enemigo, que son los medios de comunicación, que son las televisiones, nosotros vamos a ganar la batalla. Es imposible, eso es imposible. Al contrario, te irás encogiendo como esos pellejos crudos recién quitados de la oveja que conforme se secan se van encogiendo poco a poco, aunque no lo vean, aunque no lo teoricen, aunque no sepan calibrar ni caracterizar las cosas que están ocurriendo sobre la marcha en el terreno de la política nacional. Entonces las alternativas son esas, y yo paso a enumerarlas brevísimamente y termino. El momento de los militantes. Es el momento de los militantes. Es difícil, es muy difícil.
Pero la alternativa es lo que dijo Alfonso Guerra. Prefiero 10 minutos en televisión a 10.000 militantes. Esa es la alternativa. Que quizás hemos asumido con demasiada fuerza. No. El objetivo es que nos señalemos esta etapa como la etapa de los militantes que se construyen y se autoconstruyen y generan la posibilidad de entendimiento con mucha más gente para la construcción de un bloque social crítico y alternativo. Esa es una forma de crecer en la conciencia de la gente creando hegemonía y por lo tanto no se trata tanto de seducir, que es una palabra que se utiliza mucho ahora, seducir, no, se trata de convencer. Tú puedes seducir a gente para un voto en un momento determinado por tus habilidades y tu capacidad de seducción, pero ese voto, ¿para qué te va a servir? ¿Para cambiar la sociedad? ¿O ese voto al final con los medios de comunicación en manos del enemigo aguerrido de clase, la burguesía financiera neoliberal, al contrario, nos va a servir como un espejo deformante de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces vamos a organizar el bloque social crítico y alternativo a través, como diría Gramsci, de la creación de hegemonía, del convencimiento, sabiendo que son situaciones muy duras las que hay que explicar, situaciones de clase, situaciones de patriarcado, situaciones de persecución de la juventud, que le aplica una especial ley de fuga en estos momentos. Vamos a explicarlo con rotundidad y entonces tendremos la posibilidad de crecer y, segundo, la posibilidad de parar al fascismo. El fascismo no se para desde la seducción. El fascismo se para, decía Walter Benjamin, cualquier crecimiento del fascismo es siempre consecuencia de un fracaso de la izquierda. Se para articulando socialmente un proyecto. Ese grupo organizado que existe como bloque, no como Partido Comunista, ni como Izquierda Unida, ni como Podemos, y que se va ampliando en función de unos parámetros alternativos, con un imaginario distinto de cambio, se organiza socialmente y eso es sí lo que para en barrios y pueblos al neofascismo. No hay otra forma de pararlo, incluso directamente hay que pararlo, pero no solamente desde la seducción o desde los acuerdos del boletín oficial del Estado, que van a ser acuerdos magros, por cierto, por las circunstancias que estamos atravesando. Bien, a partir de ahí vamos a crear la unidad popular, ese empoderamiento de la gente, que quiere cambiar las cosas, que no se siente representada por un determinado régimen del 78 y que posiblemente ahora, tal como van los datos en las encuestas, empieza a no sentirse representada otra vez, con lo cual es posible que en 5 meses o 5 años aparezca otra vez otro 15M de gente que emulsione y ojalá esa gente no emulsione detrás de jóvenes que aparezcan gritando, como el otro día en Gines, un pueblo en donde yo vivo en Sevilla, viva Franco y viva la manada, ¿no? Sino que empiecen gritando viva la revolución, viva la alternativa, vivan los cambios a favor de la clase obrera. Y eso es lo que nos estamos jugando, porque analizan los resultados de Vox en las últimas elecciones y ha entrado en los pueblos pobres, ha entrado en los barrios, ha entrado en la juventud. Claro, donde decíamos que no iba a entrar, que con 23 diputados ahí se paraba y era clase media alta la que iba a votar a Vox y ya está. Pues no, mire usted, Vox está con la estrategia de Le Pen y compañía y Salvini y está entrando en la parte más pobre de la sociedad a través de ¿qué? Un discurso directo, duro, de ideología dura. Y eso no es posible desde la izquierda. Hablar claro, sin equidistancia, hablar claro y posible, sin estridencia, sin locura, sin escandalizarse de cosas que hasta hace 3 días estábamos utilizando y que ahora quien las utilice parece un marciano. Voy a decir algunas cosas. Reforma agraria. Es un marciano quien defienda hoy una reforma agraria, ¿no? Ha caído directamente de un platillo volante. Pensamos en nuestro foro interno. Huelga general. Bueno, ya ha terminado como instrumento de lucha sociopolítica. Nadie piensa en la posibilidad de una huelga general en las condiciones que estamos atravesando, ni siquiera con respecto al tema de los jubilados, que van a tener un problema muy serio a partir de los recortes de enero. Del IPC hay que empezar a olvidarse a partir del año 2021. Por lo tanto, por ejemplo, otra cosa que gritábamos tanto en las calles y que ahora quien lo dice parece que procede de la luna, es un lunático, es un
es un romántico dislocado. OTAN no, base fuera. Bueno, estamos participando en las guerras más criminales del mundo desde las bases de Rota y Morón. Otro grito que dábamos, y que es muy práctico, porque gastamos mucho dinero en armas, menos dinero para gastos militares y más dinero para gastos sociales. Ya no hay enmienda para disminuir gastos militares. Ya nos olvidamos que hay que sacar el dinero de gastos militares, por ejemplo. No lo sacamos de ahí. Y no está en nuestras enmiendas. Incluso a nivel general no hacemos una enmienda de totalidad al sistema, sino hacemos enmiendas parciales en función de una sindicalización de la política que nos lleva a cosas muy, muy limitadas. En el 20 Congreso del Partido Comunista de España, ojo a los 20 congresos, se aprobó lo siguiente. Se llamó Superar Izquierda Unida. Primero, las grandes aprobaciones me refiero. Superación de Izquierda Unida. ¿Qué significaba eso que aprobamos como superación de Izquierda Unida? Era la construcción de un bloque social crítico y alternativo, de un nuevo sujeto histórico en el cual se disolvía Podemos, por entendernos, se disolvía Izquierda Unida y aparecía una nueva unidad distinta. Todo se disolvía, menos el Partido Comunista. El Partido Comunista entonces funcionaría no para presentarse a las elecciones, que a veces te mira alguien sospechosamente. Tú lo que quieres es que el Partido Comunista se presente en las elecciones. Después del 15M ya es imposible, camarada, que Izquierda Unida o el PC se presenten en las elecciones. El PC sí puede funcionar con relación directa en la creación de alianzas, que ahora no lo hacemos en relación directa, en la creación de unidad popular, recuperando, se dijo en el 20 Congreso, y está negro sobre blanco, en las resoluciones aprobadas, todas las competencias, excepto la de presentarse a las elecciones, y recuperando la posibilidad de tener algún dinero para hacer política, porque si no es imposible, ¿no? Si no es imposible. Pues eso es lo que aprobamos, y a eso me refiero antes, cuando hay que cambiar algunas cosas para seguir marcando la posibilidad de un futuro alternativo diferente, en un momento muy difícil para la izquierda europea, que ha desaparecido en el 80% de los países, no exagero, en otros queda a nivel marginal, y en un momento muy difícil también, a partir de ahora, que parecía que era una excepción, porque aquí no entraba la ultraderecha, porque aquí nos manteníamos en cuotas de votación muy altas, lo que parecía una excepción en España también deja de ser excepción, y nos inscribimos dentro de la posibilidad de una crisis de futuro muy seria si no tomamos las medidas que hay que tomar. Yo termino aclarando qué es lo que digo. Lo que digo es una llamada a la lucha. Pero no digo que de todo esto es culpa un gran enemigo que tenemos ahí que es muy fuerte. Sí, eso es lo primero que hay que decir. Nuestro enemigo es fortísimo, muy fuerte, primero. Esto hay que decirlo siempre que hables de uno de nuestros problemas. La culpa es de nuestro enemigo de clase, el sistema financiero neoliberal, el capitalismo, la Iglesia, lo que quiera. Pero el segundo punto, que es el que yo he tocado, porque el otro lo tenemos todos absolutamente claro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿En qué nos hemos equivocado nosotros? ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros? Sabiendo la fuerza del enemigo y sus determinaciones y su influencia, y que nos penetra constantemente. A lo largo de la historia lo hemos estado viendo, incluso a nivel singular de muchos camaradas y muchas camaradas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y a eso me referí fundamentalmente, y yo termino aquí. Muchas gracias.